Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gerardo Berrones, soy el pastor de Iglesia Identidad y te doy la más cordial bienvenida a nuestros recursos multimedia. El mensaje que estás por escuchar forma parte del libro de Génesis. Te invito a que escuches todos y cada uno de los mensajes que vamos a preparar a lo largo de varias semanas. Vamos a estudiar acerca de la caída, el pecado, la creación, los patriarcas, Jacobo, Egipto, todos esos temas y preguntas que tenemos tantas veces acerca de este libro tan enigmático y tan interesante. Estudiaremos verso a verso, capítulo a capítulo, los 50 capítulos contenidos en él, y estoy seguro que Dios te traerá revelaciones y bendiciones a lo largo de este estudio. Te pido que si te gusta nuestro mensaje, te suscribas a nuestro canal, que nos contactes a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook o en YouTube. El hashtag es @identidadslp, y también te invito a que nos escribas un correo a identidadslp@gmail.com. No te vas a arrepentir de ponerte en contacto con nosotros. Queremos conocerte, queremos saber más de ti. Atrévete a conocer más de Dios y a relacionarte con Él de una manera práctica y real. Gracias y que disfrutes el mensaje. Génesis capítulo 3. El mensaje se llama el capítulo más triste de la Biblia. Sari no me dejará mentir. Yo creo que este es mi capítulo preferido de la Biblia. Es al que más tiempo de estudio le he metido. Es al que generalmente mis pensamientos se remontan. Siempre que estoy estudiando termino pensando en Adán y Eva, y en la caída, y en el por qué, y en el qué hubiera pasado si hubieran hecho algo diferente. Y la verdad es que me fascina este libro. Entonces voy a tratar de ser conciso con mis ideas, porque tengo demasiada información y demasiado material al respecto. Pero me encanta porque Génesis 3 revela el pecado original. Génesis 3 revela cómo el pecado entra a nuestras vidas. Génesis 3 revela la caída del ser humano. Génesis 3 revela el pecado por excelencia, que es el egoísmo, que es la desobediencia. Génesis 3 revela la razón por la cual tú y yo hoy no podemos salir de nuestros problemas. Génesis 3 nos muestra la razón por la cual tú y yo no podemos tener gozo, no podemos tener contentamiento. Por eso me gustó el título del capítulo más triste de la Biblia, porque ahí está todo. Yo platicaba con Samuel Pagán, que es uno de los traductores de la Biblia al español, y yo le hacía una pregunta que yo te voy a platicar un poquito más adelante, y yo le decía, es que la Biblia se hubiera acabado si en Génesis 3, cuando Dios le pregunta a Adán, Adán, ¿dónde estás? Justo después de que comieron. Si Adán hubiera salido del arbusto y le hubiera dicho así todavía con el fruto en la mano, perdón Dios, comí de esto, sabía que no lo debía de haber hecho, perdóname, no lo volveré a hacer. Estoy seguro que por la misericordia de Dios, Dios le hubiera dicho, no te preocupes, brother, gracias. Sí. Y ya todos seguiríamos en el paraíso y la cosa sería bien diferente, ¿eh? Y ahí la Biblia sería 3 capítulos: la creación, la tentación y la superación de la tentación. ¿A poco no está bien padre? El arrepentimiento y la gracia. ¡Qué padre! Pero no, tenemos muchas cosas que aprender en la vida y quiero comenzar ahí con eso. La realidad es que cuando la obra de Jesús, la obra de Dios se completa, la creación se completa, después de los 6 días de la creación, Dios literalmente expresa y dice, todo es bueno. Después de 6 días de creación, después de 6 días de colocar las cosas en su lugar, de preparar la tierra para ti y para mí, dice, todo es bueno, ¿sí? No había nada fuera de orden. No había pena, no había sufrimientos, no había enfermedad, no había problemas existenciales, no había depresión, pero sobre todo no había pecado y no había muerte. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con el mundo? ¿Cómo de esa creación perfecta le duró 6 días a Dios? No es cierto, tal vez le duró un poquito más. Pero creó un mundo perfecto, sin pena, sin sufrimiento, sin depresión, con contentamiento, sin pecado, sin muerte. Y hacemos una retrospectiva al día de hoy y decimos, bueno, ¿y dónde quedó eso?
¿Dónde quedó la bondad que Dios puso en la creación? Algo se torció y ese algo está en Génesis 3. Génesis 3 registra la entrada del pecado a la raza humana, no la creación del pecado, ¿sí?, sino registra la entrada del pecado a la raza humana y nos proporciona una respuesta parcial acerca del origen del mal, ¿sí? El capítulo más triste de la Biblia narra cómo el hombre cayó y cómo el hombre falló cuando dijo voy a desobedecer a Dios y cuando dijo quiero ser más que Dios. Y ese acto de desobediencia, ese acto de egolatría nos afectó y nos sigue afectando hasta el día de hoy. Afectó a toda la raza humana. El problema del mal del mundo, ¿sí?, siempre ha sido considerado uno de los problemas filosóficos y teológicos más interesantes. En toda escuela de filosofía, en toda escuela de teología se discute por qué una creación que fue buena en gran manera, esas son las palabras que usa la Biblia, fue buena en gran manera, no ha podido hasta el día de hoy cumplir su propósito. ¿Por qué? El miércoles platicaba con los hombres y les decía, ¿por qué Dios le encargó la labor de administrar la tierra a un hombre imperfecto, fallido, ¿sí? Dios sabe que tú y yo no somos capaces ni de administrar nuestra propia vida y nos pone a administrar la tierra. ¿Por qué lo hace Dios? Y la respuesta es muy sencilla. Dios nunca pensó que lo hiciéramos solos. Dios nunca pretendió que tú y yo lo hiciéramos alejados de Él. Y ese es el problema. La razón por la cual la creación buena en gran manera no ha podido cumplir su propósito hasta hoy es porque como sociedad, como raza, hemos decidido vivir y pretender hacerlo alejados del Creador y alejados de Dios. La ciencia avanza, la civilización progresa, pero la sociedad está sumergida en la miseria. Y estamos sumergidos en la miseria porque estamos alejados de Dios. La violencia, la injusticia, la muerte, el egoísmo, la maldad, lo único que hace todo eso es revelar nuestra condición pecaminosa, es revelar lo incorrecto que hay en nuestro corazón. Hoy vamos a ver cómo ese pecado entró en la humanidad. Entonces, por favor, comenzamos en Génesis capítulo 3, versículo 1. Génesis 1 comienza con la presencia del tentador. Dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? En aquel entonces el hombre tenía, vamos a llamarle, todas las circunstancias favorables para desarrollar su propia naturaleza física, para desarrollar su propia naturaleza espiritual, conforme a la voluntad de Dios. Todo estaba hecho, todo estaba planeado, todo estaba estructurado y organizado para que el hombre pudiera desarrollarse física y espiritualmente conforme a la voluntad de Dios. Pero un tentador se le acercó. Y la pregunta es ¿quién? ¿Quién es ese tentador? Recordemos que esto es un relato histórico. No es una fábula donde una serpiente habla y es como Adán interpreta el tentador, el diablo. No. Una serpiente real se acercó a Eva y le dijo, es decir, habló. ¿Sí? Es histórico, no es una alegoría. La serpiente es uno de los animales creados por Dios. Dios creó a la serpiente. No fue como que el diablo apareció una serpiente maligna. No, la serpiente ya existía. La serpiente era buena. La serpiente tenía un propósito, ¿sí? Y fue creada por Dios, ¿sí? Sin embargo, la tentación no se originó en la serpiente. La tentación no la puso Dios en la serpiente, ¿sí? La tentación viene de Satanás, ¿sí? Satanás usó a la serpiente para cumplir su propósito.
Así como hoy sigue usando muchísimas cosas y a veces hasta a ti y a mí nos usa para cumplir sus propios propósitos. En aquel entonces usó a la serpiente para cumplir su propósito. Eva no se encuentra frente a una simple serpiente. Eva está ante la presencia de un espíritu superior a ella, ¿sí?, que habló a través de la serpiente. La serpiente hoy en nuestros días es un animal sabio por naturaleza. O sea, la serpiente es muy inteligente. La serpiente no va por el mundo picando gente, contrario a lo que muchos crean, ¿eh? No va por el mundo picando animales, no. Por el contrario, la serpiente constantemente vive escondida, vive alejada, es sabia, no busca problemas. Sale cuando tiene que salir, come cuando tiene que comer, cambia de piel cuando tiene que cambiar de piel. Hace las cosas cuando tiene que hacerlas. Es un animal sabio, astuto, inteligente. Dios lo planeó de esa manera, ¿sí? Pero Satanás, como lo hace contigo y conmigo, pervirtió para sus propios propósitos ese don que Dios le había dado a la serpiente. Y eso es lo que hace el diablo con nosotros. Tú y yo tenemos dones, tú y yo tenemos propósitos, y Satanás no puede poner nada en nosotros. Satanás lo que hace es que usa lo que Dios puso en nosotros y lo voltea en nuestra contra. Eso es bien complicado. La verdad es que el tema de la serpiente me sorprende porque ¿cuántas veces tú piensas en alguien astuto y hasta, ay, ese vato es como astuto? Y como que lo piensas así como que ha de ser bien inteligente y ha de hacer cosas así medio chistosas por debajo del agua. Y lo vemos como algo negativo. Pero no, el tema de la astucia y la sabiduría de la serpiente es por supervivencia. Pero el diablo usó esa astucia, usó esa sabiduría, el propósito que Dios tenía para la serpiente y lo utilizó en contra de la humanidad. Y eso es la manera en la que el diablo ha operado desde ahí, desde la primera aparición que hace en la Biblia, y lo sigue haciendo hoy. Hoy el diablo sigue agarrando los dones que Dios puso en tu corazón y los sigue usando en tu contra, a través de ponerte ideas en la cabeza que no corresponden, ¿sí? Y de la misma manera que utilizó a la serpiente, nos utiliza a ti y a mí. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el diablo no se apareció como diablo? O dice la Biblia que el diablo se puede disfrazar de ángel de luz. Entonces, ¿por qué el diablo no apareció como un ángel? Hubiera sido más fácil tentar a Eva si me aparezco como ángel, ¿no? Yo, un ángel, le digo a Eva, cómete ese fruto. Ay, claro, el ángel me dijo. Dios lo mandó a decirme. No, era una serpiente. ¿Por qué? La razón es bien sencilla. Dios no iba a permitir, bajo ninguna circunstancia, que el hombre fuera forzado al pecado. Si un ángel se hubiera aparecido, el hombre hubiera podido decir, oye, no manches, pues el ángel me dijo. Pero que una serpiente tentara a Eva, no, es como cuando dices, ¿por qué llegaste borracho? Mis amigos me dijeron. No tienes excusa. A menos que te hayan agarrado, te hayan abierto la boca y te lo hayan metido así, igual. Y quién sabe, porque qué tipo de amigos tienes entonces y por qué te juntas con ellos. La realidad de por qué fue una serpiente, un animal relativamente insignificante, es porque Dios pone la tentación y no te pone, dice Sari, el ejemplo que usa muchas veces es la mujer en bikini, así sensual, tentando al hombre. No, ¿verdad que no es lo que nos tienta? Sí nos tentaría, la verdad. Pero no usa el diablo esa tentación, porque entonces tendríamos excusa. El diablo nos tienta y el Dios permite la tentación en nosotros de maneras sutiles, porque dice la Biblia que tú y yo nunca seremos tentados de alguna forma que no podamos superarlo. Entonces el tema de la serpiente era algo tan importante en el relato histórico, porque no hay excusa. Así, Eva, ¿neta? ¿Le hiciste caso a una serpiente? A una serpiente, mínimo ves a la serpiente y corres. No fue como que te tentó una ardillita así bonita. Ay, la ardillita que me dio una serpiente. No,
Es una serpiente, mínimo hubieras corrido de miedo o algo. No hay excusa. Por eso Dios permitió la tentación de esta manera. Y pues dices, ay Gerardo, pero es que ¿por qué nos quería tentar? Ahorita vamos a ver por qué se permite la tentación. La causa del pecado no fue la serpiente. La causa del pecado no fue el diablo. La causa del pecado no fue la manzana. La causa del pecado no fue que Dios puso un árbol maldito en el centro del huerto del Edén. Esa no es la causa del pecado. La causa del pecado es y será la desobediencia del ser humano. Porque la instrucción fue clara: come y atáscate de todo lo que hay en la creación, excepto de ese. Es el que queremos. Es lo que nos gusta. Lo que no podemos es lo que nos gusta. Lo que no tenemos es lo que queremos. Ese es el problema que tuvo Adán y es el problema que tenemos tú y yo hoy. La raíz, la causa del pecado sigue siendo exactamente la misma. El problema del hombre fue su rechazo ante la soberanía de Dios y su determinación de no querer depender del Creador. Porque Adán, desde aquella época, ya tenía un conflicto con la dependencia de Dios. Y entonces cuando llega la serpiente y les dice, vas a ser como Dios, ¿qué dijo? Échame 2 de esos frutos. Quiero más, quiero de esos. ¿Sí? Satanás le pregunta a la mujer, ¿por qué no al hombre? Y alguien dice, no, es que la mujer es más débil. No, es que no. Es muy sencillo, Eva no era la cabeza de la raza humana. Eva tenía menos responsabilidad. Ella no recibió el mandato divino. Entonces, el diablo se va a ir a meter y va a buscar el medio más eficaz para lograr la tentación. Por eso les digo, lean, estudien, porque en el versículo que no te conoces de la Biblia, por ahí te va a atacar el diablo. Por eso es importante que tú y yo conozcamos lo que dice la Biblia, porque luego llega tu compadre y te dice, ay, es que ese Dios no te deja hacer nada. Sí, es cierto, mi religión no me lo permite. Pero no conocemos todos los sís que hay en la Biblia, porque Dios siempre va a buscar al que conoce menos. Y no es que Eva, pues sí, la realidad es que Eva conocía menos. No es culpa de Eva, es culpa de Adán que no le enseñó, ¿sí? Pero el diablo va a tentar a Eva y siembra la duda en la que no conocía la palabra de Dios tal cual, porque no le fue enseñada de esa manera. Repito, no es culpa de Eva. Por eso cuando el hombre quiere culpar a la mujer, no, es culpa tuya, porque tú no enseñaste correctamente a la mujer. Continúa ahí el versículo 2. La manera en la que Satanás ha tentado, tentará y siempre lo hará mientras siga existiendo la humanidad. Génesis 3, del 2 al 3, Satanás siembra la duda. Claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, dice Eva. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se nos permite comer, dijo Dios. No deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirás. La serpiente se acerca, pero la serpiente no pretende provocar miedo. Si hubiera provocado miedo, Eva hubiera huido y todo se hubiera perdido en ese sentido. No, se acerca de una manera amigable, sutil, como todas las tentaciones llegan a nosotros, ¿sí? Llegan de una manera sutil, de una manera así como, ay, no pasa nada, vente, hazme caso. Es lo que pasa ahí. Aparece la serpiente y lo primero que hace la serpiente es reconocer la existencia de Dios. ¿A poco Dios te dijo? O sea, no está diciendo, el que te tienta no vaya a decirte, ay, tu Dios, que no sé qué. No. El que te tienta va a llegar y, ay, sí, ¿a poco Dios dice? A ver, cuéntame más. Y de una manera sutil, la serpiente está reconociendo que cree en Dios. La serpiente conoce a la perfección la palabra de Dios y sabe cómo modificarla para que el que no la conoce caiga. Llega y le dice, ¿a poco Dios te dijo esto? La serpiente y el diablo sabía perfectamente lo que Dios había dicho. Pero llega y le mueve poquito a la historia.
Usa ese versículo y lo tergiversa, lo saca de contexto. Y entonces le dice, ¿segura que Dios dijo eso? ¿Qué está probando la serpiente en ese momento? Lo que está probando es que también Eva conocía la palabra de Dios. Está probando que también entendía, y muy importante, que tanto creía en Dios y en su palabra. Cualquier tentación que tú y yo caemos tiene su origen en esto, en el conocimiento y en la fe que tenemos en la palabra de Dios. Satanás no llega atacando. Satanás se presenta y de una forma sutil dice, ¿de veritas Dios te dijo eso? Ay, no creo que sea cierto. Así funcionan las cosas. No va a llegar y te va a atacar. Su propósito, ¿cuál es? Sembrar duda. Satanás, contrario a lo que te digan, no puede agarrarte, llevarte y hacerte pecar a la fuerza. No. Satanás usa sus pensamientos. ¿Vieron la película del origen de Leonardo DiCaprio? Eso es lo que hace Satanás. Te mete una idea y ahí está, y ahí está. ¿A poco? No es tan malo. Una no es ninguna. Está guapa. Háblale. No pasa nada. Una más. Ni estás tan gordito. Cómete otra. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Y ahí está. Constantemente. ¿Y qué pasa? Te encuentras a media hamburguesa. Así de, ¿qué estoy haciendo? Su propósito es sembrar duda en el corazón de la mujer. ¿Sí? ¿Por qué en ella? Les decía ahorita, porque ella no escuchó el mandamiento, ella no lo conocía, ella no fue enseñada correcto. Entonces, ¿dónde va a atacar Satanás? Al que no está bien enseñado, al que no conoce la palabra de Dios, al que nada más va el domingo y medio que escucha y con eso cree que está protegido ante el ataque del diablo. Por eso siempre les digo, traigan su Biblia, estúdienla y prepárense en base a lo que dice la Biblia. Porque si tú tienes el argumento correcto, ¿cómo superó Jesús la tentación en el desierto? Con la Biblia. Le decía algo, no es cierto, escrito está esto. Él le decía otra cosa, no es cierto, escrito está esto. Llegan contigo y conmigo, ay, no sé, no fui a esa predicación. Todavía Gerardo va en Génesis, no he llegado a Deuteronomio y se me hace que está por ahí. No conocemos y ahí es donde somos atacados, en lo que no conocemos. La respuesta de Eva revela que ella no conoce la palabra de Dios con precisión. Eva hace 3 cambios al mandato de Dios. Vean el mandato. Génesis 2, versículo 16. Vamos a ver cuál es el mandato. El Señor le advierte a Adán y dice: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto. Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. ¿Cuáles son los 3 cambios que hacen? Vamos a ver qué dice Eva. ¿Sí? Eva dice en Génesis capítulo 3, versículo 3, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo. Si lo hacen, morirán. El primer cambio que dice es que Dios te dice, puedes comer libremente. Eva solo dice, puedo comer de lo que quiera. Es bien importante el tema de la libertad, porque ¿qué es lo primero que ataca Dios en nuestras vidas? Perdón, ¿qué es lo primero que ataca el diablo en nuestras vidas? Dios solo te quiere dominar, Dios solo te quiere apretar, Dios no te deja hacer nada, Dios te quita libertad, Dios te sofoca. ¿A poco no? Eso es lo que hace el diablo, eso es lo que te dicen tus amigos. Y aquí lo vemos, lo primero que la mujer suprimió fue la libertad. Dios le dijo, puedes comer libremente de cualquier fruto. Eva solamente se quedó, puedo comer, y ya. Le quitó la libertad, y es bien importante porque lo que está haciendo es afectar lo que dice el mandato. Es bien importante la libertad que tú y yo tenemos en Dios. El segundo cambio que le hace, no solamente le quita libertad, le añade prohibición. Porque Dios dijo, puedes comer libremente de todo excepto de ese. Y ella dijo, no puedo ni tocarlo. Dios no dijo eso. Dios no dijo nada absolutamente de tocar el árbol, de agarrar el fruto, de recogerlo, nada. Y Eva ya estaba toda paniqueada.
no puedo ni acercarme a ese arbolito porque me voy a morir. Tú y yo hacemos lo mismo. Creemos que Dios dice que no podemos hacer muchas cosas y la realidad es que no estamos seguros muchas veces de qué es lo que podemos y no podemos hacer. Y el tercer cambio es el más importante, porque ahí sí Dios dice, si tú comes, sin duda morirás. Y Eva solo dice, si me lo como me muero. No tiene esa certeza. Dios le agrega certeza al resultado. Dios le agrega certeza a la consecuencia. Eva dice, pues igual y muero, igual y sí. Y hay dos opciones por las cuales Eva pudo haber tenido todo esto confundido. La primera es que Adán no le informó correctamente y la segunda es que Eva no retuvo la información. Y ¿sabes qué? Ninguna de las dos es excusa. O sea, tú no puedes excusarte en tu pecado porque no sabes porque no quieres. Y tú no puedes excusarte en tu pecado porque no se te quedó la predicación del domingo. No se te quedó porque no quisiste, porque intencionalmente decidiste no poner atención o no venir un domingo o no escuchar la predicación que no viniste. Es nuestra decisión, ¿sí? No se esforzó como tú y yo no nos esforzamos en retener la palabra de Dios. Porque si Adán no fue claro, no es culpa de Adán que ella se quede con la duda. ¿Por qué no le dice, oye Adán, a ver, no te entendí, ¿puedo tocar el fruto? Te entendí que ni lo toque. Ya si Adán le hubiera dicho, no, ni eso, no lo hagas, es otra cosa. Pero no nos queda clara la enseñanza y decidimos vivir con la duda en lugar de preguntar y responderla. Porque la duda hacia la palabra de Dios es la esencia misma del pecado. Si tú y yo dudamos de la palabra de Dios, estamos caminando hacia el pecado. La duda es la raíz del pecado. Continúa el versículo 4 y dice, ¿cómo después de sembrar la duda, ahora sí Satanás contradice la palabra de Dios? Dice, no morirán. Respondió la serpiente a la mujer, no morirás. Dios dijo, sin duda morirás. El diablo dice, no es cierto, no pasa nada, tómatela, cómela, agárrala, róbatelo, no pasa nada, no te va a pasar nada, te vas a poder arrepentir después. Este versículo registra la primer mentira en la Biblia. No morirás, si te comes el fruto no morirás. Satanás siempre va a intentar negar, contradecir o poner en duda la palabra de Dios. Nuestra responsabilidad es no alejarnos de ella, aferrarnos a ella, conocerla. El propósito de Satanás es alejarnos de Dios, pero como les dije ahorita, no puede obligarte a hacerlo. No vas a poder llegar y estar frente a Dios y decirte, ¿por qué no me obedeciste? Es que el diablo me llevó. Pues, Dios, no es cierto. El diablo no tiene poder sobre ti. Es más, el diablo no es ni omnipotente, ni omnipresente, ni omnisciente. ¿Sí? El diablo no puede todo, no está en todos lados y no conoce todo. El diablo te ataca por lo que tú hablas, por lo que tú dices y por cómo tú y yo vivimos. Continúa el versículo 5. Porque después de que metió la duda, después de que lo contradijo, lo difama. Satanás difama a Dios en el versículo 5 y dice, Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. Satanás está acusando a Dios de tener motivos incorrectos para la prohibición. Y eso es lo que pasa hoy en día. La gente nos dice que Dios nos manipula y que Dios se divierte con las reglas que pone y que Dios le encanta hacernos batallar y sufrir. Satanás busca difamar a Dios. Satanás agarra medias verdades, porque sí había sentido en que si tú y yo comíamos de ese fruto íbamos a tener conocimiento del bien y del mal, pero no nos íbamos a convertir como Dios. El fruto no es malo. El fruto no tenía nada de malo en él, no era un fruto prohibido. No,
El fruto era bueno. ¿Por qué? Porque Dios lo hizo y Dios dijo, todo es bueno. No dijo, excepto ese arbolito de ahí, El fruto es bueno. ¿Sabes cuál es el problema? El fruto no te conviene. Como la vecina no te conviene, como la carne grasosa no te conviene, ¿sí? Como tirar barra y robarte las cosas de la oficina, no te conviene. Entonces no es un Dios sangrón que te prohíbe lo malo, no, es un Dios sangrón que te prohíbe lo que no te conviene. Hazle caso. Entonces se sigue confirmando que el diablo lo único que hace es decirte lo que quieres escuchar. Al diablo no se le ocurrió la tentación a Eva. No dijo, la voy a tentar diciéndole que va a ser como Dios. Si usó esa tentación es porque Eva quería ser como Dios. Es porque Adán quería ser como Dios. Por eso llega y le dice, agarra de ese fruto y vas a ser como Dios. El diablo agarra lo que tú y yo queremos y lo cambia. Y agarra tu don y lo cambia. Y no es que le meta maldad, es que tú y yo, con nuestra desobediencia, lo hacemos malo. El diablo no lo puede hacer por sí solo. Y entonces, después de que decidimos escuchar la media verdad del diablo, caemos. Génesis 3, versículo 6. Después de los superargumentos de la serpiente, dice la Biblia, la mujer quedó convencida. Vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso, y quiso la sabiduría que le daría. ¿Ves? Quiso la sabiduría que le daría. Así que tomó el fruto y lo comió. Después le dio un poco a su esposo que estaba con ella, y él también comió. Y ahí se revela el primer pecado cometido del hombre. Primer mentira ya pasó, primer pecado cometido del hombre. El error de Eva no fue comer del fruto. El error de Eva fue creer las palabras de la serpiente y no someterse a la palabra de Dios. Ese es el error. Adán no fue engañado por Eva. Adán voluntariamente cayó en el pecado. Él era el que conocía el mandato. Si Eva se comió la fruta y llega y le dice, ten, me imagino a Adán, mira, no se murió como dijo Dios, échamela. Él conocía el mandato, él tenía la responsabilidad. Cuando Adán come del fruto, ahí se consuma el pecado. ¿Sí? Porque Eva era responsabilidad de Adán. Si Eva cayó, no fue culpa de Eva, fue culpa de Adán. Adán no enseñó, no ministró, no administró. La regla de administrar la creación la recibió antes de que recibiera a Eva. Entonces, cuando Adán agarra y come, ahí Satanás consigue su trabajo y consigue su propósito. Y vemos las consecuencias en el versículo 7. En ese momento se abrieron los ojos y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto, así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Las consecuencias inmediatas de la entrada del pecado a la experiencia humana son traumáticas. Sus ojos fueron abiertos y entonces se dieron cuenta que no había nada bueno en ellos. No quiere decir que entonces se volvieron malos. No, eso, ya eran seres que no eran perfectos, pero como no conocían la diferencia entre bien y el mal, no les fue evidente. Cuando comen del fruto del bien y del mal, se dan cuenta de lo que hay mal en ellos y deciden cubrirse, se avergüenzan, se esconden, huyen. Pero no fue que algo nuevo cayó sobre ellos, no. Ya estaba ahí, solo no les era evidente. Se vieron como pecadores, se vieron desprovistos y dejaron de ver la belleza original que tenían. Lo que antes era correcto y hermoso, ahora es malo, ahora es vergonzoso. Porque eso que el diablo te dijo, no pasa nada, en el momento en el que lo agarras te dice, te dije pecador, y te ataca, gordito, te dije. ¿Verdad que sí pasa?
Así funciona el diablo. Y así ha funcionado. Y lo peor es que sabemos cómo lo va a hacer y seguimos cayendo en lo mismo. El sentimiento de vergüenza tiene su raíz en el sentimiento de culpa. En este punto es cuando la muerte comienza a operar, ¿sí? Nuestro control deja de existir, ¿sí? El Espíritu Santo dejó de ser el Señor, ¿sí? Y se convirtió en un simple habitante de nuestro corazón. Cuando nos rebelamos ante Dios, el Espíritu Santo dejó de estar con nosotros, la presencia de Dios dejó de estar con nosotros, nos alejamos de Él. ¿Por qué se dieron cuenta de que estaban desnudos? Porque el pecado lo que hace es alejarnos de la santidad, es alejarnos de eso que Dios nos dio, que era bueno, y a partir de ahí el ser humano, cuando escucha la voz de Dios, huye. ¿Por qué? Porque nos sabemos malos, nos sabemos sucios, nos sabemos cochinos. Entonces, cuando le platicas a alguien de Dios y corre, no es mala onda. Adán lo hizo. ¿Qué te hace pensar que tú y yo no? Tenemos que reconocer eso y correr a Dios. Por eso les decía, imagínate qué diferente hubiera sido que cuando lo escucharon caminar, en lugar de esconderse, hubieran corrido a Él y Dios, perdónanos. No debimos, nos equivocamos. Pero tú y yo no lo hacemos. Lo escuchamos venir y corremos. Ahí viene el de la Biblia, córrele. ¿Sí? En lugar de correr a Dios, nos alejamos de Él y buscamos protección en los lugares incorrectos, con nuestros amigos, con nuestra familia. La acción de Adán y Eva al tratar de alejarse de Dios ilustra la separación que ocurre cuando tú y yo pecamos. El pecado rompe nuestra relación con Dios. Pero ¿verdad que Dios no la rompe? Dios fue a buscarlos. El que no quiso ser encontrado fue Adán. Continúa en el versículo 9. Entonces el Señor Dios llamó al hombre: ¿dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí y tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo?, le preguntó el Señor Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó: la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y yo lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer: ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Y este es uno de mis pasajes favoritos de la Biblia. Es el que les digo, en el que he pasado meditando tanto tiempo y tantas horas, y Sari no me dejará mentir. Dios llega y le pregunta: ¿dónde estás? Como si no supiera. Dios llega y le pregunta: ¿quién te dijo que estabas desnudo? Como si no supiera. Dios llega y le dice: ¿acaso comiste del fruto como que parece que lo hiciste? Dios le está dando tantas oportunidades al hombre de decir: perdón, Padre, perdón, pequé, te desobedecí. Y tú y yo, como hasta ahora, con todas las oportunidades que Dios nos ha dado, seguimos buscándole pretextos y excusas y decimos: es tu culpa, la mujer que tú me diste me hizo pecar. La actitud del hombre después de la caída sigue siendo hasta hoy huir de la presencia y permanecer en rebeldía. El problema principal del hombre desde la caída es que tú y yo nos encontramos en una rebeldía incorregible. Somos incapaces de corregir nuestra propia rebeldía. Ahora, ¿por qué Dios lo está buscando? ¿Acaso en realidad Dios no sabía en qué arbusto estaban escondidos? Desde el momento en que el pecado entró a la humanidad, Dios ha buscado al hombre pecador. Y Dios va a buscar siempre al pecador. ¿Sí? Pero no lo va a ir a sacar de ahí. No. Necesita que el hombre se vea a sí mismo y reconozca, salga de su escondite y le busque. Porque si no, entonces no seríamos salvos por fe, seríamos salvos porque Dios nos sacó de ahí. Dios lo único que va a hacer es mostrarte la porquería en la que estás. Y te va tal vez hasta hacer así, revolcar más en la porquería para que entonces te sea evidente que estás en la porquería. Así actúa. Y no porque sea un Dios malo, sino porque espera que tú le busques y que tú le ames, ¿sí? La respuesta de Adán a la pregunta de Dios, ¿dónde estás? ¿Sí? Es que es hasta fraudulenta, porque la verdad que lo único verdadero de su respuesta es que tenía miedo. Adán tenía miedo, y la razón del miedo en el corazón del hombre es y será siempre el pecado.
Por eso Adán tenía miedo, ¿sí? Y entonces dice, la mujer que tú me diste, culpa a Dios como tú y yo lo culpamos. Es que si me hubieras dado el trabajo que te pedí, no estaría robando. Es que si me hubieras dado la mujer que yo te pedí, no le hubiera puesto el cuerno a ella. Y buscamos el pretexto, ¿sí? Es que si me hubieras dado mejores amigos, no me hubiera emborrachado. Ya estamos. Y entonces y aparte Dios todavía buena onda. Así. Es que Eva, ¿qué hiciste? Y Eva, la serpiente. Y esa tú la creaste. Esa es tu culpa. Ay, sí, yo sí tengo excusa. Él no. ¿Para qué cae en mis jugarretas? Pero yo sí tengo chance. Tú creaste a la serpiente. Tú permitiste que el diablo se le metiera. La meta de la paz universal fue olvidada. De pronto el hombre está en contra de la mujer. De pronto la mujer está en contra de la creación. De pronto una creación que funcionaba en perfecta armonía, donde el hombre y la mujer trabajaban juntos, donde el hombre y los animales convivían en armonía, está roto. El hombre está peleado con los animales, el hombre está peleado con la mujer. Una duda fue suficiente para tronar la creación. Y no es que Dios no haya hecho una creación lo suficientemente grande, ni lo suficientemente resistente, es que tú y yo la rompimos. Y entonces el versículo 14 nos muestra la sentencia de Dios. Primero sobre la serpiente. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente: por lo que has hecho eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre arrastrándote por el polvo durante toda tu vida, y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza, y tú le golpearás el talón. La maldición divina sobre la serpiente es expresada mediante dos sentencias. La primera es andar sobre el pecho, como un símbolo de humillación. La serpiente decidió entregarse a Satanás. Y por lo tanto, es un animal hoy en día que le huimos, ¿sí? que nos da miedo, que permanece humillado, escondido, siempre, ¿sí? Este es el resultado de entregarte al diablo, la humillación. Y la segunda sentencia es: polvo comerás, que es un símbolo de degradación, ¿sí? Este versículo, el 15 particularmente, es llamado el protoevangelio. ¿Qué quiere decir protoevangelio? Es la primera vez en la historia que Jesús es anunciado. ¿Sí lo vieron? ¿Dónde decía Jesús? ¿O no? Dice el versículo 15: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente, pónganla ahí, Jesús, te golpeará la cabeza. Es la primera vez que Jesús es anunciado. Es la primera vez que el cumplimiento de la muerte en la cruz de Jesús es anunciado. Porque dice: Él te golpeará la cabeza, tú le golpearás el talón, tú lo vas a matar. O sea, Jesús no va a llegar y va a triunfar, no, va a morir, va a caer, va a perecer también Él. Están anunciando a Dios desde el versículo 15 del capítulo 3 de la Biblia, están anunciando a Jesús. Y entonces ahí vemos contenida la más amplia promesa de redención. Ya Dios está mostrándole el plan divino al hombre. Ya pecaste, pero no te preocupes, algo bueno va a venir. La obediencia lo que hace es inclinar la balanza hacia el lado correcto de la historia. Lo que pasó aquí fue que Adán decidió inclinar la balanza hacia el lado incorrecto. Y entonces en el versículo 16 vemos la sentencia sobre la mujer. Luego le dijo a la mujer: haré más agudo el dolor de tu embarazo, y con dolor darás a luz, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Sobre la mujer Dios pronunció dos maldiciones. Uno, multiplicación de los dolores de parto. Está padre ver a mujeres, las que ya tuvieron, me han contado. La maternidad era un logro del propósito de Dios. Estaba destinado para que fuera lleno de gozo y lleno de felicidad. Pero ahora está acompañado de dolor y está acompañado de tristeza. Juan 16:21 dice: será como una mujer que sufre dolores de parto
Pero cuando nace su hijo, su angustia se transforma en alegría porque ha traído una nueva vida al mundo. Es decir, el sufrimiento va a existir, pero el propósito se sigue cumpliendo. No cambió el propósito, simplemente es una consecuencia del pecado. Y además, y ahí viene el problema de por qué la mujer no le gusta someterse a su marido. La mujer no tenía ningún problema en subordinarse a su marido, pero por el pecado, ahora no solo una subordinación, es una sujeción. Y no porque sea diferente, sino porque ahora la mujer no quiere. Y entonces vive en rebeldía, y entonces vive en enojo, ¿sí? Ahora va a existir esa lucha de poder, ¿sí? ¿Cuál es la lógica detrás de esta sentencia? Es que el deseo de Eva influyó en Adán, y entonces Adán hizo lo que la mujer quiso. Por lo tanto, ahora la mujer permanece sometida al hombre. Eva fue egoísta y buscó la separación del hombre, buscó ser como Dios, buscó ser más que Dios. ¿Sí? Ahora Dios le dice, ahora te aguantas y te sometes al hombre. Ya hablaremos con calma de eso. Génesis 3, versículo 17, la sentencia para el hombre. Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado. Pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. La maldición sobre el hombre parece ser más sobre la tierra y sobre el medio en el que vive que sobre el hombre mismo. Al hombre no le dio dolor. Al hombre no lo puso en sujeción de la mujer. ¿Por qué? Porque el error fundamental de Adán fue obedecer a su mujer en vez de obedecer a Dios. Entonces lo que hace con él es que el hombre fue creado para gobernar, pero el hombre se sometió a Eva. Por eso, ahora, la tierra que se supone que debe estar sometida al hombre, ahora es maldita por causa de su rebelión, y ahora para que el hombre pueda cumplir su propósito, va a batallar. Y siempre vamos a batallar. Y siempre va a ser más complicado. Y por eso vamos a odiar el trabajo. Y por eso queremos ganar una lotería. Las experiencias de la vida y el trabajo se supone que deberían de ser un deleite. ¿Quién se deleita con su trabajo cuando tiene que pararse el lunes a las 6 de la mañana? Asimismo dice ahí que la muerte va a azotar al hombre, a su descendencia, no de forma inmediata, porque Dios necesita darle al hombre tiempo para que se arrepienta. En un principio Dios ordenó y dio vida. Después del pecado permitió el desorden y la muerte. Y quiero que veamos el versículo 20. Dice: después el hombre, Adán, le puso a su esposa el nombre de Eva, porque ella sería la madre de todos los que viven. Y el Señor Dios hizo ropa de pieles de animales para Adán y su esposa. Hay un remedio para estas maldiciones, para el dolor de parto, para la sujeción, para el sufrimiento, ¿sí? Ese remedio se encuentra en la obra que va a realizar la simiente de la mujer, Jesús. Jesús va a dar su vida por rescatar a estos pecadores, ¿sí? Si tú y yo nos aferramos a Él, si tú y yo nos refugiamos en su gracia, nos vamos a beneficiar de su obra redentora. Y desde el principio, desde ese punto, Dios ha manifestado su gracia dando provisión para que el hombre, provisión para el hombre pecador que cree en Dios. A partir de ese momento, Adán creyó. Gerardo, ¿dónde? ¿Dónde creyó Dios? ¿Dónde creyó Adán? Cuando Adán le dice: le voy a poner por nombre Eva, porque ella es la madre de todos los que viven, ¿sí? A partir de ese momento, lo que está haciendo es que está confiando en lo que Dios dijo. Está confiando en la promesa de que de esa mujer va a salir la simiente que va a aplastar al mal y que va a aplastar la tristeza. Adán está creyendo en el protoevangelio. En ese momento comienza a creer la palabra de Dios. Por eso después dice que la Biblia, que Adán es uno de los primeros que creyó. ¿Y dónde creyó si lo único que hizo fue pecar?
Aquí está creyendo. Adán está dando evidencia no solo de creer que Dios habló la verdad, sino de que cree en la salvación que prometió a través de la simiente. Fe en Cristo sin conocer a Cristo. Vean lo importante de lo que está haciendo Adán, y su fe es evidente. El versículo 21 lo leímos ahí. Dios lo que está haciendo es llevar a cabo el primer sacrificio de la historia. Dios fue el primer asesino de la historia. Mató animales para darles pieles a los hombres. Y es interesante porque el primer sacrificio que se hizo en la historia se hizo para cubrir la vergüenza del hombre. Y el último sacrificio que se hizo en la historia también lo hizo Dios, y fue para cubrir el pecado del hombre. Dios está cerrando el ciclo, abre el ciclo, cierra el ciclo y nos muestra que todo es parte de un plan. Dios siempre, desde ahí, ha cuidado al hombre, y desde ahí lo va a cuidar, y desde ahí nos va a seguir cuidando. Y entonces termina el capítulo, y con esto voy a terminar en el versículo 22 y 24 con la expulsión del huerto. Dice: luego el Señor Dios dijo: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros. Ve lo que Dios está diciendo. Los seres humanos se han vuelto como nosotros, con conocimiento del bien y del mal. ¿Y qué ocurrirá si toman el fruto del árbol de la vida? El otro árbol que estaba ahí, el otro árbol que no tenían prohibido. Entonces vivirán para siempre. Así que el Señor Dios los expulsó del jardín del Edén y envió a Adán a cultivar la tierra de la cual él había sido formado. Después de expulsarlos, el Señor Dios puso querubines poderosos al oriente del jardín del Edén y colocó una espada de fuego ardiente que destellaba al moverse de un lado al otro, a fin de custodiar el camino hacia el árbol de la vida. Esta es la prueba de que Dios nos ama y nos perdona, pero aún así nos va a hacer pasar por las consecuencias. La justicia de Dios demanda castigo, eso no se nos puede olvidar. El pecador debe ser castigado, pero su amor, su compasión determinan las condiciones de la vida, y Dios siempre nos va a dar la oportunidad de salvarnos. Nos expulsó del Edén no por sangrón y no por mala onda. Nos expulsó del Edén porque ahora el Edén no nos convenía. Porque ahora sí, si por error cometíamos el error de agarrar el pecado, el fruto de la vida, entonces íbamos a vivir eternamente, pero no eternamente con Dios, eternamente separados de Él. Entonces Dios no cerró el jardín del Edén, y por eso tú y yo nunca lo vamos a volver a encontrar. No porque Dios sea un sangrón mala onda que nos castiga y nos quita lo bueno, sino que es un Dios misericordioso y amoroso que nos quita lo que no nos conviene. Dios quiere que muramos, porque al morir, si morimos en fe, podremos reinar con Él y podremos recuperar su presencia. De otra manera no vamos a poder. Se cumple lo que dice la serpiente, pero se cumple de una manera parcial. Dice ahí: el hombre es como Dios. ¿A qué se refiere? Dios dijo, no lo dijo la serpiente, no lo dijo Adán, no lo dijo Eva. Dios dije: miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros. Yo digo, ¿neta? ¿Yo? ¿Dios? ¿Qué tengo de Dios en mi vida? Tristemente, el problema es que Dios siempre ha conocido el mal y Dios siempre ha conocido el bien, pero Dios es perfecto y Dios no comete errores y Dios no cae en el mal. ¿Sabes cuál es el problema con el hombre? ¿Y por qué el fruto del conocimiento del bien y del mal no nos convenía? Porque tú y yo no estamos capacitados para lidiar con el mal. Por eso no lo podíamos ver, por eso no lo podíamos reconocer. Tristemente, cuando tú y yo conocemos el mal, ¿qué hacemos? Queremos cometerlo. Nos encanta lo que no podemos tener. Y lo peor es que conocemos el bien y somos incapaces de hacerlo. Ese es el resumen de la desgracia humana. Pablo lo dice miles de años después. Sé lo que tengo que hacer y no lo hago, y eso que no quiero hacer me la paso haciéndolo.
La expulsión del huerto parecería exagerada, pero de nueva cuenta es Dios amándonos. Es Dios mostrándonos su misericordia. Es Dios dándonos y diciéndonos, la puerta física al paraíso está cerrada, pero la puerta espiritual no lo está. Tú puedes volver a mi presencia. Tú puedes volver a mí. Génesis 3 no es el final de la historia. Génesis 3 es el comienzo de la historia. Dios nos quiere a su lado y nos damos cuenta de que nos quiere a su lado porque en el momento en el que el pecado aparece, ¿sabes quién más aparece? Jesús. Lo primero que hace Dios cuando tú y yo nos dimos cuenta que el pecado existía, Dios te dijo, no te preocupes, tengo la solución del pecado, es mi hijo. Cree en Él, cree en que va a volver, cree en que te quiere, cree en que te ama, cree que va a dar su vida por ti. La realidad es que este no es el capítulo más triste, al contrario, es el capítulo de mayor gozo, es el capítulo donde aparece el principal personaje de la Biblia. Ya había aparecido en su faceta creadora y en su faceta de hacer las cosas bonitas. Aquí está en la faceta que a ti y a mí nos debe de importar más, la faceta de Salvador de Cristo, del mundo, la faceta del Salvador de nuestras vidas. Esa es la faceta que nos debe de importar. Jesús no viene a traer tristeza, Jesús viene a traer gozo. Y la Biblia no fue escrita para que se acabara en el capítulo 3, la Biblia fue escrita para que hoy tú y yo tengamos acceso a la salvación. Entonces, ¿por qué no le damos gracias a Dios? Porque nos muestra la manera en la que el diablo opera. Y nos muestra la manera en la que el diablo nos engaña. Y nos muestra la manera en la que tú y yo debemos de vencerle. Pero sobre todo nos muestra la manera en la que nos ama. Nos dice, Jesús es la respuesta. Y Jesús siempre ha sido la respuesta. Desde el momento en el que pecaste hasta el momento en que estés conmigo. Aferrémonos a esa respuesta. Y quiero que hoy medites en esto. Y medites en cómo el mal actúa y cómo el mal te ataca y todas las dudas y sentimientos que tienes en tu mente que te alejan de Dios, y te des cuenta cómo no vienen de Dios y no vienen del diablo, y cómo lo que busca Él es usar el don que Dios te dio para voltearlo en tu contra, y cómo te des cuenta que en realidad lo que Dios quiere hacer es amarte, y lo que Dios quiere hacer es darte paz, y lo que Dios quiere hacer es darte gloria, es que tú le des gloria a través de tu vida. Eso es lo que quiere, y eso es lo que Dios siempre ha sido. Dios quiere tu presencia, por eso buscó a Adán cuando él estaba escondido, y por eso te busco a ti, y me busca a mí cuando estamos escondidos. ¿Por qué no salimos del arbusto y le decimos, aquí estoy, y hacemos lo que Adán no hizo, y le decimos, Dios, perdóname, no lo debí de haber hecho, ya sé que está mal, quiero aferrarme a ti, me arrepiento de haber hecho lo que mi esposa me dijo que hiciera, yo sé que es lo correcto? ¿Por qué no cierras tus ojos y le entregas a Dios y sal del arbusto? Y cuando salgas del arbusto, te paras. Pero no salgas del arbusto y no te pares nada más porque el de al lado se paró. Sal del arbusto porque te quieres levantar, porque quieres salir y porque le quieres entregar a Dios tu pecado. Padre, perdóname. Perdóname porque me he escondido. Perdóname porque mi pecado me llena de miedo y de inseguridad. Y el día de hoy quiero salir. El día de hoy quiero correr a ti. El día de hoy quiero correr a tu voz. Quiero aferrarme a ti. Quiero aferrarme a tu palabra. Quiero creer en esa promesa que tú le hiciste a Adán y a Eva de que su simiente iba a venir a aplastar el mal, y que hoy veo esa promesa cumplida en la muerte, en la cruz de tu Hijo Jesús, pero también veo la promesa cumplida de la eternidad en su resurrección, y sé y creo que si hoy salgo del arbusto, Padre, te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor y Salvador, mi vida va a cambiar. Quiero salir, quiero entregarme a ti, quiero confiar en ti, quiero amarte más, quiero que seas el Señor de mi vida. Ayúdame a salir del arbusto y ayúdame a no esconderme más de ti. Quiero confiar
y te quiero entregar mi vida. Y entonces, si tú quieres salir del arbusto, ponte de pie y entrégale tu vida. Dios, gracias. Gracias porque eres bueno. Gracias porque me amas. Gracias porque me das la oportunidad de salir de este lugar, de dejar de esconderme y correr a tu presencia, de amarte y de entregarte mi vida y de reconocerte como el Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a ser congruente. Gracias por todos los sacrificios y todas las cosas que tú has hecho para mí, Padre. Ayúdame a confiar y ayúdame a establecer tu reino en mi vida. Deja que tu Espíritu Santo tome el control de mis decisiones y de mi mente. En el nombre de Jesús. Amén.